Buenas tardes, Felipe, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes. Queremos dar la bienvenida a todos nuestros clientes al webinar Panorama Económico en Chile y agradecemos el interés de acompañarnos esta tarde. Bueno, Felipe, solo recordar a todos nuestros clientes que durante la exposición podrán realizar preguntas o comentarios a través de nuestro chat. Así que adelante. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la presentación y voy a ir cubriendo los principales temas que queremos comentar esta tarde. Eh, Tres cosas bien generales del panorama externo que son importantes mencionar, porque han sido muy relevantes en las últimas semanas. Uno, que tuvimos una sorpresa bien importante de inflación en Estados Unidos en el mes de abril y por lo tanto eso activó un poco las luces amarillas respecto de lo que venía siendo un escenario de riesgo, que es que la inflación empiece a sorprender al alza y termine finalmente por adelantar el alza de tasas que se espera sea muy adelante en el 2023 por parte de la Reserva Federal en Estados Unidos. El mercado se calmó bastante después del dato, considerando que era más bien transitorio, que tenía que ver con shocks a la cadena productiva, a los shocks de oferta que se llama, y que eso de alguna forma estaba explicando por qué los precios habían saltado en algunos ítems. Un poco parecido a lo que pasa en Chile con algunas partidas de la inflación que tienen quiebres de stock, que de alguna manera no es una inflación tan permanente, sino que está respondiendo a condiciones todavía un poco complejas de la economía después de la pandemia o saliendo ya en esta fase de vacunación de la parte más crítica de la pandemia. Pero eso es un punto a estar mirando. Seguramente si ustedes van siguiendo las noticias de los mercados globales, el tema de la inflación viene ya hace un buen tiempo en la mesa. Tuvimos esta sorpresa grande y por lo tanto hay que seguir monitoreándola. Ahora, cuando uno limpia la inflación, que es lo que está acá en las distintas líneas, la línea roja es la inflación efectiva y que efectivamente se fue al 4,2% año a año, que es un número bastante importante. Si se fijan ahí en la muestra de los últimos 15 años, hace muchos años que no teníamos una inflación tan alta en Estados Unidos, pero también viene de un nivel muy bajo en comparación en el 2020. Y las otras líneas de color más tenue básicamente lo que hacen es sacar los efectos más volátiles de la inflación y trata de medir un poco hacia dónde va la tendencia de la inflación. Y ahí tenemos que en el fondo hay una recuperación de los niveles de inflación desde el 1 o 1,5% hacia un poco más del 2%, pero cuando uno lo compara en términos históricos, la verdad que es bastante moderado y eso es lo que llevó de vuelta a la calma a los mercados. Todo eso dicho, las tasas de interés, acá está la gráfica al lado izquierdo, desde un mes hasta 30 años, medio en meses, las tasas de interés en los primeros 2 años, los primeros 3 años, que hasta el plazo 36, de los 36 meses, la verdad que se ha movido bastante poco y lo que sí salta de manera bastante más importante es los tramos de mayor vencimiento, de mayor duración, de mayor plazo, a 10 años, a 30 años. Nuestro escenario es que las tasas en Estados Unidos ya subieron, ya se normalizaron en buena medida y lo que viene de aquí en adelante es ir esperando con algún timing relativo a la mejora del mercado laboral y la inflación, ir esperando cuándo es que la Reserva Federal finalmente empiece a cambiar su tono, empiece a ser un poquito más contractiva y empiece a subir las tasas o a normalizar las tasas de interés. Por el momento es un escenario, en términos de tasas de interés y Reserva Federal, un escenario de mucha liquidez que probablemente va a perdurar todo el 2021 y el 2022, y recién es una discusión de cuándo empezar a retirar la liquidez inyectada durante la pandemia hacia el 2023, 2024. Eso es un muy buen escenario externo para mercados emergentes y para los activos de riesgo. Y una de las sorpresas al alza que hemos tenido por lo rápido que ha ocurrido se ha dado en los índices bursátiles, ¿cierto? Donde acá tenemos en la línea
negra lo que ha rentado el MSCI, un índice de bolsa global, año a la fecha, y cuánto de esto, al final del día, con datos macro, se explica por el mayor crecimiento que se ha dado, por las sorpresas de crecimiento que hemos tenido en las principales economías a nivel mundial. ¿Cuánto de esto se ha frenado porque el mercado esté temeroso de que la política monetaria pueda subir las tasas, que los bancos centrales puedan subir las tasas antes de tiempo, que la línea azul, que efectivamente va por debajo del cero? Pero aquí buena parte del buen desempeño eh, de la bolsa año a la fecha tiene que ver con esta corrección al alza y esta sorpresa positiva que hemos tenido en los indicadores de crecimiento en distintas regiones. Por supuesto que hemos tenido algunos tropiezos en la última semana, y eso está asociado con algunos mercados que son más sensibles a las falsas de tasas de interés que comentábamos hace un rato. Pero en el globo lo que tenemos es un escenario bastante positivo para la toma de riesgo en equity a nivel global. Voy a saltar esto y voy a empezar a bajar hacia América Latina para desembocar en Chile. Algo que hemos visto y que está llamando más la atención es la situación política en Perú, la situación política en Colombia y ahora las sorpresas políticas que hemos tenido en Chile. En el caso de Perú, mirando en el fondo las primas por riesgo que están pagando los bonos de las compañías que miden en dólares en los mercados globales, Perú efectivamente tiene un salto bien importante de premio por riesgo, que es la línea rosada que está acá. Se devuelve parte de la mitad de ese shock con el virtual empate que hay en la encuesta entre Fujimori y Castillo. Y también porque de alguna forma el mercado empieza a sopesar de que acaba de haber contrapesos importantes entre una fuerza política y la otra. Eso se da tanto para la totalidad de los bonos corporativos de Perú como también para los de mejor calidad, que es lo que tenemos al lado derecho en el gráfico. Cuando miramos Colombia pasa algo similar, aunque se queda en niveles más elevados. Si se fijan, salta la línea verde, salta la prima por riesgo en bonos corporativos de Colombia, que esto en el fondo, por ejemplo, en el caso de los fondos del security, es lo que aparece, son los activos que están detrás del fondo DSL, de deuda corporativa latinoamericana. Colombia sube en spread, sube un poco la prima por riesgo, bastante menos de lo que sube si se fijan en el caso de Perú, y después se devuelve, pero se queda en niveles relativamente altos todavía. Entonces, para ir introduciendo el tema, hay una respuesta de los inversionistas extranjeros sobre los activos de América Latina cuando tenemos estos ruidos políticos. Si uno hace la comparación simple de qué es lo que le pasó al premio por riesgo sobre el premio por riesgo corporativo de Chile, que es la línea roja que está ahí, parado en el cero, que sería el 18 de octubre de 2019, en el caso de Perú, que es la línea azul, en torno a la elección presidencial, la primera vuelta del 2021, y Colombia, con la fallida reforma tributaria de hace unas semanas atrás, todos responden de una manera al alza. Chile subió más o menos unos 40, 50 puntos base en torno a esos días. Después esto decanta un poco, pero nos quedamos un poquito más arriba. Perú salta mucho más, porque el shock fue más inmediato en términos de que estamos en medio de una elección y entonces una de las opciones que puede ganar es más disruptiva para el mercado. Y Colombia, la verdad, que se mueve un poco entre medio de estos dos casos. Pero lo que sí se ve es que de alguna manera el mercado después va decantando un poco el impacto que tiene sobre todos los casos. Ahí está el caso para los bonos corporativos en investment grade, que son los de mejor calidad, que pasa un poco lo mismo. En el caso de Chile, si se fijan, cuando estamos hablando de compañías de mejor calidad, con mejores balances y con mejor clasificación de riesgo, lo que pasa en esas compañías es que sus bonos incluso deshacen a los 3 meses del evento, del shock, deshacen el aumento de primas por riesgo que se había generado. Y un punto que todavía está en discusión, si es que finalmente se va a materializar o no en medio de esta fase de post-pandemia, es si es que la percepción de riesgo, el apetito por riesgo, medido por la volatilidad de la renta variable en Estados Unidos, va a volver o no a niveles pre-pandemia, a niveles que llamamos normales,
donde el apetito por riesgo es más alto, parecido a lo que veíamos, por ejemplo, en 2016, 2017, incluso hasta el 2018-2019 con guerra comercial y todo entre Estados Unidos y China. Hoy día estamos sobre esos niveles, que es lo que se ve en el gráfico de la izquierda, y esos niveles en el fondo frenan un poquito el apetito por riesgo que tienen los inversionistas, sobre todo para los mercados de renta variable, para el equity y para los mercados más riesgosos en emergentes, por ejemplo. Si esto cede, que es lo que estamos esperando como escenario base, lo que debería pasar es que tengamos un flujo hacia mercado emergente más positivo, una búsqueda de retorno en estos mercados que lleve a que los subactivos se revaloricen con estos flujos. Y parte de la historia que hemos tenido de enero a la fecha es que este escenario benigno para el mercado emergente se daba con un dólar que perdía terreno. Sin embargo, como pueden ver ahí en la gráfica a la izquierda, en marzo, abril, el dólar volvió a ganar terreno a nivel global. Recién viene a deshacer parte de esa ganancia hace una semana más o menos atrás, cuando en mayo se empieza a dar de nuevo un ciclo un poquito más de optimismo en los mercados y de toma de riesgo. Este dólar global es clave dentro del escenario base que estamos planteando a nivel global para la bajada a Chile. Y una cosa que ustedes lo han notado y que en el fondo es bien patente es que la volatilidad, la línea verde son las monedas de América Latina contra el dólar año a la fecha, desde el principio de enero a la fecha. La línea azul es el peso chileno, que también ha tenido una volatilidad bien importante. Y las monedas asiáticas que están en la línea roja que se comportan de manera un poco más estable. Sin embargo, año a la fecha estamos todos igual en el punto de partida en términos de valorización o de valor respecto al dólar. Chile, por supuesto, que desviándose un poco ahora en el último par de días, pero no de manera tan significativa. Pero acá hay que considerar, y sobre todo para las apuestas en los portafolios, que los tipos de cambio están, si bien es cierto cuando uno saca las fotos, bastante plano en lo que ha corrido el año respecto del inicio del año, la volatilidad ha sido bien marcada y por lo tanto los puntos de entrada y salida de algunas de las inversiones que están expuestas a tipo de cambio es bien importante, porque de alguna manera esta volatilidad puede afectar los retornos de manera importante si es que uno no capea de una manera un poco menos activa los puntos bajos de activos locales y los puntos altos. Ahora, todo eso dicho, y simplemente me voy a enfocar en el gráfico de la derecha, que es el más habitual que mostramos. La línea roja bajando significa que Estados Unidos empieza a perder terreno en la comparación de cuánto está creciendo su economía versus el resto del mundo, sobre todo los emergentes. En la medida que las perspectivas, si se fijan en el gráfico hasta el 2025, apoyan un mercado emergente que crece más rápido que Estados Unidos, lo que debiéramos tener es un dólar que debiera ir buscando niveles a nivel global, un dólar que va depreciándose en el fondo respecto de otras monedas. Y ahí está el gráfico, el tipo de cambio real de Estados Unidos, la parte gris ya son proyecciones y lo que muestra que en el acumulado 2021-2022 nuestro escenario es que el dólar a nivel global podría perder 8, 5 a 10% de valor. Si eso ocurre, es el escenario propicio para la toma de riesgo en emergente, el escenario propicio para una sobreponderación de la renta variable en mercado emergente versus desarrollado y de la renta variable respecto de la renta fija también en los portafolios. Y ese es el escenario con el que se parte esta revisión, digamos. Y vamos a ver después que esto significa términos de intercambio muy favorables para toda la economía, precios de commodity muy altos también, pero empezamos a hacer la bajada a Chile, y acá sí voy a tomar un par de puntos que creo que son relevantes y espero después con las preguntas del cierre ir aclarando un poco más también. Uno, en términos de constituyente, entonces, todo el mundo ya ha visto esta foto, los partidos tradicionales pierden peso en el panorama político de cara a la Constitución, de la nueva Constitución,
Dos, los independientes, que en general la mayoría se pueden asociar a sensibilidades más de izquierda, ganan bastante peso dentro de esta discusión. Tres, ninguno de los sectores per se tiene la capacidad de bloquear a otros y por lo tanto tienen que llegar a algunos acuerdos con mayor afinidad. Y cuatro, de alguna manera hay una parte que sí no cambia de esta discusión, le da más volatilidad, le da más incertidumbre, porque obviamente con más independientes en la mesa las discusiones son más abiertas, pero lo que sí no cambia, creo yo, es que hace bastante tiempo ya sabemos que el resultado de esta constituyente va a ser una constitución con cambios significativos respecto a la constitución vigente, en términos de supramayoría, quórum calificado, algunos temas ligados al medio ambiente, algunos temas ligados a recursos naturales y algunos temas ligados a derechos económicos y sociales. Que en todo caso, cuando revisemos algunos números en un par de minutos más, nos vamos a dar cuenta que eso ha ido pasando, que se reflejan los números de Chile y que nos permite de alguna forma extrapolar hacia dónde podría converger los principales parámetros macro de Chile en medio de esta discusión de la nueva constitución y de los procesos eleccionarios que vienen hacia adelante. Vamos a saltar esto. Se lo vamos a compartir, así que de alguna manera va a quedar disponible. No hay dominio de ninguna fuerza, como decía, pese a que la derecha ahí en lista única obtiene menos de un tercio, y eso pone más luces amarillas para las elecciones de fin de año. Dos, hay sorpresas en gobernaciones y alcaldías, y todos estos cambios como que mueven la aguja un poco hacia las fuerzas de izquierda, y de alguna manera entonces abre este abanico de incertidumbre un poco mayor de lo que se preveía antes de la elección. En la nube de palabras, que esto es un trabajo que armó la empresa Ann Holster con los programas y con las definiciones y los focos de las distintas listas que fueron a la constituyente. Vamos por Chile, básicamente habla de políticas públicas, derechos sociales, habla la única del Banco Central, aunque hay algunos independientes que ya se les ha ido preguntando qué opinan de la autonomía del Banco Central en este contexto. La lista del apruebo, si se fijan, habla de derechos fundamentales, políticas públicas un poco más atrás, una nueva alternativa, tratando como de refrescar un poco su visión. La nueva constitución, que es en algunos casos bastante del círculo, renegando los partidos, pero bastante del círculo de la exconcertación. Sistema de justicia, una legitimidad de la nueva constitución, no entra en mucho más detalle, sí aparece por primera vez, si se fijan, medio ambiente dentro de los temas. Y yendo hacia más a la izquierda, apruebo dignidad, tiene derechos sociales, derechos fundamentales, seguridad social, medio ambiente, derechos humanos. Y finalmente, en el caso de la lista del pueblo, hay nueva economía, derechos humanos, partidos políticos, medio ambiente, bien marcados dentro de sus temas. Tres cosas que creo que hay que ir monitoreando y por el nivel de transparencia que va a tener este proceso probablemente va a ser más sencillo. Uno, ¿qué va pasando con los temas ligados a estabilidad macro, sostenibilidad fiscal? Dos, ¿qué va pasando con los temas ligados a derechos económicos y sociales? Tres, hay un typo, ¿qué pasa con la autonomía y los objetivos del Banco Central? No tanto con la autonomía per se, pero sí si es que hay algún tipo de reforma que permita, por ejemplo, la acusación constitucional al Banco Central. Dos, que le cambie los objetivos, como en el caso de la FED, por ejemplo, que se preocupe de la inflación y se preocupe del empleo también. Y tres, ¿cuál va a ser el proceso de accountability de si logra o no sus metas del Banco Central y qué pasa si es que no las logra y cómo se resuelven esos temas? Siempre desde la mirada de que un Banco Central autónomo le puede decir que no al sector público en términos de financiamiento y pone de alguna forma un cierto orden al endeudamiento y al gasto público, en el fondo, que tiene que ir al mercado a buscar su financiamiento en circunstancias como Banco Central Autónomo.
Y lo tercero, que está contextualizado y que tiene que ver más con la inversión y con el eventual wait and see o esperar a ver de los distintos proyectos en medio de estas discusiones de la Constitución 2021-2022, protección a la propiedad privada, regulaciones constitucionales de recursos naturales, estabilidad en las reglas del juego. Ya sabemos ya que van a desaparecer la supramayoría y los fueron calificados con una alta probabilidad. Y la participación del Estado, que hasta ahora era subsidiario, por lo tanto estaba alejado de muchas participaciones que en otros casos sí se da del Estado empresario. Entonces, esos temas, como creemos nosotros, resumen cuatro focos que son relevantes estar mirando en esta discusión. Partiendo del último hacia arriba, en términos de propiedad privada, regulaciones, inversión de largo plazo, recursos naturales y otros, creemos que uno de los puntos para considerar es que hasta el día de la encuesta de principios de mayo, en términos de expectativas de crecimiento de Chile 2022 en adelante, en general el mercado está bastante optimista, o los economistas estaban bastante optimistas con números, ahí ustedes ven en el eje horizontal, cuánta gente o qué porcentaje de los analistas encuestados por el Central decían que el crecimiento va a estar entre el 3,3 y el 3,8 o más. Bueno, casi un 75% de las respuestas están en ese rango. Nosotros, como Security, tenemos un 2,5% de crecimiento, entre otras cosas porque asumíamos que igual la presión o el ruido político-social iba a permanecer durante este año y el próximo, y que eso de alguna forma le iba a quitar un poco de impulso a la inversión y a las decisiones de gasto del sector privado. Así que estamos en la primera barra, donde está el 25% o más de las respuestas que dicen que Chile va a crecer el 2022 3,2% o menos. Creemos que esta distribución se va a correr a la izquierda en las próximas encuestas. Hay que recordar, el Central, por ejemplo, está trabajando con números en torno al 3-4%. Creemos que esos son números relativamente optimistas, considerando que hay una buena cantidad de proyectos, hay una buena cantidad de la inversión, típicamente que viene de minería y servicios básicos, de utilities. Minería en el 2000, dependiendo de los números que uno mire, en el 2021 va a explicar una buena parte de la inversión y el 2022 explica más inversión todavía. Y por lo tanto, discusiones que dejen abiertas por bastante tiempo qué tratamiento van a tener los recursos naturales, qué tratamiento van a tener los eventuales impuestos específicos que se le pongan a estas industrias, creo que van a llevar a que la inversión esté relativamente frenada en estos sectores durante el 2021-2022. No hemos cambiado nuestro 2,5, creemos que está dentro de los rangos razonables, pero sí creemos que en el fondo parte del mercado podría ir moviéndose a la baja en términos de crecimiento. Y como vimos en un gráfico un poco más atrás, en general es el tema de crecimiento el que estaba hecha de las buenas performances de los mercados bursátiles. Si eso se empieza a desinflar, en el caso particular de Chile, se empieza a desinflar de manera importante, muy posiblemente el mercado lo que empieza a hacer es corregir un poco a la baja las expectativas de utilidad, las expectativas de resultados que tengan distintos sectores y distintas compañías de cara al 2022. Entonces, ahí es un punto. Todo acá está corrigiendo con los números que aparecieron hoy día en la mañana. ¿Cómo fue la inversión en 2018? Creció en un 5%, algo menos de 5% en 2019, se cae un 12% en 2020. El consenso está más o menos sin conocer el dato hoy día. El verde, que es Security 2021, conoce el dato hoy día, que fue un poco mejor de lo que nosotros esperábamos. Y por lo tanto, la inversión va a estar entre el 8 y el 10% de crecimiento del 2021. De nuevo, creo que el 2021 no es el tema. Buena parte de estos resultados sorpresivos a nivel político, en realidad creo que tienen más que ver con el 2022. En Security estamos un poquito debajo del consenso todavía, estamos con un número del orden del 3-4% de crecimiento de la inversión, que eso es bajo. Es que uno piensa que tenemos 2019 o última parte del 2019 y 2020 bastante perdidos en términos de planes de inversión por la pandemia y bueno, por los
los temas sociales y políticos de fines del 2019. Entonces, este es un punto a mirar porque si es que se nos empieza a desinflar de alguna forma los animal spirits por todo lo que está pasando a nivel, o todo lo que está en la mesa abierto en términos de discusión constitucional, posiblemente la inversión no retome una atracción demasiado boyante en los próximos trimestres. Ahí está el nivel desestacionalizado, de alguna forma el cero nos pone ahí para ver cómo cae la inversión en el 2020 y a qué niveles de inversión estamos hoy día. Si se fijan, todavía no llegamos a los niveles de inversión que teníamos previo a la pandemia. Segundo punto, que mezcla de nuevo de abajo hacia arriba, uno, el central lo vamos a dejar un poquito afuera, que es quién financia o si eventualmente podría estar supeditado a financiar al fisco, pero en los derechos sociales y económicos aparecen los primeros puntos. Esto es un gráfico de un informe de finanzas públicas del Ministerio de Hacienda de mediados del año pasado, donde se empezó a discutir qué pasa con la deuda bruta, que es lo que está en 28, 35, 48% del PIB, y después se estabiliza en esa línea azul, si es que se cumple el compromiso de convergencia del gasto público, que es que básicamente se entregaban muchos recursos en medio de la pandemia y después esto se iba deshaciendo en los siguientes años, junto con los recursos que ya se habían comprometido para el estallido social. Esta foto no está actualizada, voy a mostrar una foto actualizada en un segundo, pero esto ni siquiera tiene fondo COVID de 12.000 millones, ni el adicional de 6.000 millones, ni lejos de estar entrando el IFE ampliado o el IFE de mínimos comunes que se está discutiendo hoy día. Pero esa es un poco la foto. Y la diferencia entre la línea azul y la línea naranja es que la deuda pública en esta simulación llega en más o menos 10 años más al 70% del PIB, si es que el gasto público sigue creciendo hacia adelante al ritmo que venía creciendo en los años previos. Y voy a explicar un poco por qué sirve este ejercicio, considerando qué es lo que hacía crecer el gasto público en los años previos. Una visión un poquito más optimista que la que mostrábamos ahí, entre el 2000, sobre todo entre el 2021 y el 2025, es cuando uno incorpora el muy alto precio del cobre, que está graficado al lado derecho, de 2021 al 2025. Dos, la recuperación de la economía, que fue mucho más rápida en el segundo semestre de lo que tenía la foto que mostré hace un segundo preparada por Hacienda. Pero sí llama la atención de que al final del día el nivel es un poco más bajo, pero nos estacionamos en una deuda pública del orden del 40% del PIB. Esto es con consolidación fiscal, con compromiso de converger en el gasto post-COVID y frenar un poco esta expansión de gasto público que hubo o que está existiendo por la pandemia. Pero si uno hace el ejercicio de que no se respeta eso, sino que simplemente el gasto público vuelve a crecer a más o menos el tranco que venía creciendo los años previos, eso significa que el perfil de deuda se vuelve a parecer un poco, no tan empinado, pero se vuelve a parecer un poco a los 5 o 6 años previos a la pandemia. Y ustedes se fijan que ahí veníamos ganando del orden de 10 puntos porcentuales de deuda más o menos cada 5 años, haciendo un número muy grueso. Pero eso significa que sí nos podemos parecer con este tranco de gasto, que si se acuerdan, involucraba, por ejemplo, el avanzar hacia la gratuidad universal en la educación superior, más otros temas vinculados a eso. Si eso lo mapeamos hoy día, me vuelvo al gráfico, bueno, perfectamente podemos estar más cerca del 70% del PIB en deuda bruta de aquí a 10 años que del 40-45% que dan los nuevos números. ¿Por qué es importante eso? Voy a soltar esto y vuelvo. Porque cuando uno compara los distintos países, los países que están en esos rangos de deuda pública son México y Colombia. Perú y Chile están más abajo. Aquí, actualizando un poco los números del FMI, lo que uno podría ver es que Chile y Perú están más cerca del 30-35% de la deuda a PIB. Pero México y Colombia, que están al medio, la línea verde y naranja, tienen niveles de deuda
cercano, en torno al 60 puntos del PIB. No estamos en el caso de Brasil, que tiene casi 100%, pero sí estamos más cerca de un México o un Colombia. ¿Cómo trata el mercado y las clasificadoras de riesgo a un México y Colombia? Ahí está. Eje de horizontal son las clasificaciones de riesgo, eje horizontal es la prima por riesgo o el exceso de tasa de interés que se le cobra a estas economías por sobre Estados Unidos. Si se fijan, el aumento de premio por riesgo es bien paulatino siempre que estemos en el caso de los investment grade, que son de triple B menos hacia arriba, acá, desde Colombia hacia arriba. Ahí en general el castigo entre una economía más complicada en términos fiscales y una menos complicada como Chile son más o menos unos 50 a 100 puntos base en diferencia total. Brasil está más complicado y por supuesto paga la parte más alta de las primas por riesgo. Pero un número razonable es pensar de que Chile eventualmente, si hace todo esto con demasiado gasto adicional, con demasiadas presiones sobre los derechos económicos y sociales y la Constitución, eso puede llevar a que efectivamente en el plazo de algunos años perdamos un par de notch de clasificación de riesgo, no acerquemos más a las situaciones que están un México, un Uruguay, un Perú, y no llegar eventualmente a la situación de Colombia, que con los desórdenes que tiene hoy día políticos sociales, varias personas en el mercado empiezan a preguntarse si es que debiera perder la calidad de investment grade o no, que es como de pasar de ser un bono de buena categoría a un bono de mala categoría, con todo eso, con todo lo que implica eso en términos de tasas de interés para endeudarse para el gobierno y para los sectores privados. Entonces, ¿cuánto cuesta esto al final del día? Y lo vamos a ver en un segundo. A nuestro juicio cuesta más o menos unos 50 puntos base más de prima por riesgo para Chile. Parecido a mover a Chile a algo más en el entorno de las clasificaciones triple B más, parecido a Perú, no en las clasificaciones A, donde todavía nos mantenemos. Algo de eso se ha notado, la tasa de interés empezó a subir en Chile porque subieron las tasas de interés afuera, esta es la tasa de interés de 10 años. Ponemos el 4 porque es más o menos lo que nos dan los modelos corregidos hoy día, que podría ser la tasa de interés a la cual se converja en el mediano plazo, corto mediano plazo. Y lo que va pasando acá es que en el fondo, bueno, el país eventualmente va caminando hacia una presión o perfiles fiscales un poquito más presionados, y por lo tanto es razonable pensar de que el mercado le va a cobrar una tasa de interés más alta al fisco, y eso tiene repercusiones a lo largo de todo el mercado de capital. Y lo más importante, creo yo, es que Chile acá se ve de enero a la fecha, como lo han tratado en términos de todas estas turbulencias. Se fija, sube un poco el spread en los últimos 2 días para Chile, pero muy marginalmente. Estamos hablando que parte en 50 puntos base, cierre en 50 puntos base la semana pasada y hoy día está en torno a los 60 puntos base. La prensa lo denominan como un aumento de X% en el CDS o en la prima por riesgo, pero la verdad que como lo mide el mercado, algo así como un 0,1 más de tasa del que se le cobraría a Chile. Perú sí salta un poco más importante, desde los 50, 60 puntos hasta estacionarse en torno a 80 puntos. Y Colombia, si se fijan, también le cuesta un poco más. Esto en temporada normal, con la Fed inyectando una enorme liquidez en los mercados y con todos los bancos centrales enfocados en mantener la liquidez en los mercados. Cuando estamos en temporada de estrés financiero, como el 2008, 2009, el 2015 y en la pandemia, las diferencias entre la línea roja, la verde y la azul son más sustanciales. Todas saltan, pero se alejan en estos periodos de estrés. Y por lo tanto, es cierto que la foto acá, voy a volver, pero no ahí. Si bien es cierto, la foto se ve muy plana en términos de, bueno, cuánto paga de premio Chile versus un Uruguay, un México, un Colombia, que están en una clasificación mucho más baja, no es mucho más lo que se le cobra a esos países, eso es cierto, pero esta curva toma pendiente
cuando hay periodos de estrés. Y ahí es donde se nota al final, o ahí es donde paga finalmente tener una clasificación de riesgo más alta. Eso para tenerlo en cuenta. Si yo tomo los 50 puntos base de spread, los pongo en línea con el crecimiento del gasto público y hacia dónde debiera ir, de alguna forma, este equilibrio fiscal, con las condiciones externas que tenemos hoy día, precio cobra 4,60, 4,70, precio petróleo no tan alto y por lo tanto extraordinario en términos de intercambio para Chile, llegamos a dos cosas. Voy a volverme un segundo después este gráfico, pero voy a mostrar primero una tabla. El tipo de cambio 2021, más o menos de equilibrio que dan todas estas variables, Chile creciendo un 7% este año, términos de intercambio, precio cobre sobre precio petróleo en niveles que no habíamos visto en una década o más, un gasto fiscal que va creciendo, si se fijan, como porcentaje del PIB, desde 21, 22% del PIB hasta 30% del PIB en el 2021, lo que dice estos números es que en realidad el tipo de cambio, acorde con esta macro, sería en torno a 6,30. Y esto, en general, ya lo hemos visto, transa en torno a los 700. En la parte más baja ha llegado a los 6,90. En la parte más alta llega a los 7,20. Con estas condiciones más o menos que estamos hablando ahora. Este otro modelo, donde si la línea roja está cerca de la línea azul, dice dos cosas. Uno, que no hay un castigo adicional en torno a esos periodos del tiempo. Y dos, que esto ya tiene un castigo post-octubre de 2019 internalizado y que no ha bajado. ¿Cuánto es ese castigo? En términos de tipo de cambio, son más o menos a estos niveles, son del orden de un 7 o un 8%. De un tipo de cambio más alto del que debiéramos tener por lo que está pasando en nuestro entorno externo. Y entonces a los 700 pesos, básicamente lo que dice esto es que tiene un premio bastante alto de 70 pesos, más de un 10%. Y entonces cuando entramos a las elecciones sábado-domingo, nosotros veníamos con un tipo de cambio que no estaba en 6,90, ni estaba bajo los 6,90, sino que estaba más cerca de estos 700, con un premio por riesgo importante implícito en el tipo de cambio. ¿Cuánto estamos proyectando? Hoy día estamos proyectando hacia el cuarto trimestre. Si el proceso constituyente se da en orden, si de alguna manera el proceso político se va dando en orden, sin importar mucho los resultados al final, pero se va dando en orden. Y sobre todo, se pone freno a el desorden legislativo que tenemos hoy día en términos de que perfectamente en una mañana se puede aprobar algo que es mayor gasto público y en la tarde se puede aprobar algo que reduce los ingresos al fisco, como lo que se está aprobando del IVA. Bueno, eso obviamente no está metido en estos números. Yo creo que el nerviosismo del mercado tiene que ver con eso. Pero raya para la suma, los niveles de tipo de cambio razonables para lo que está pasando afuera y razonables para el ruido que tenemos aquí adentro están en los rangos de los 680, 700 pesos. Y creemos que por eso, en general, el tipo de cambio no reaccionó mucho más fuerte a los resultados del sábado-domingo, porque de alguna manera ya tenía un castigo más o menos importante respecto de lo que podría ser su nivel de equilibrio, entre comillas. Y ahí creo es importante también mencionar de que el fisco ha estado vendiendo del orden de 3.000 millones de dólares todos los meses, en los últimos meses, perdón, antes vendía en torno a 2.000 millones de dólares por mes, y eso también le quita bastante espacio. Así que teníamos alto riesgo, alto premio por riesgo en el tipo de cambio antes de las elecciones, y tenemos un fisco que además está vendiendo de manera importante. ¿Cuál es el piso del tipo de cambio? Si todo se calma demasiado y la constituyente empieza a funcionar muy bien y tenemos un cierto como orden político a nivel de Congreso y Ejecutivo en los últimos meses de gobierno. Bueno, tres cosas. En general, en los procesos de debilitamiento del dólar global, que ya lo veíamos en los gráficos al principio, se han dado en las últimas décadas, el euro, partiendo en el cero, que es cuando se empieza a debilitar el dólar, a nivel global, el euro es de las monedas que más se aprecia. Cuando la línea va bajando es que el euro se fortalece frente al dólar.
seguido de otros desarrollados, seguido de Europa emergente, América Latina y más atrás Asia. ¿Qué ha pasado en este periodo de debilitamiento del dólar global, 2020-2021? El euro, que es el gráfico a la izquierda, la línea amarilla, que es lo que va pasando en este periodo 2020-2021, va muy cerca de la línea azul, que es el promedio de apreciaciones del euro frente al dólar de los eventos de los últimos años en que el dólar ha perdido terreno por varios meses. Nos vemos América Latina, la línea amarilla va por el piso de estas estimaciones. Y eso significa que en el fondo nuestras monedas se han apreciado bastante respecto del dólar en este escenario. Sin contar que además hemos tenido bastante ruido político en toda la región. Y además algunos problemas significativos en el control de la pandemia. Aún así, estamos en la parte donde el tipo de cambio en estas economías de la región se ha apreciado tanto como se ha apreciado en los eventos donde mejor le ha ido a estas monedas, entendiendo mejor cómo más se han apreciado frente al dólar. Sí que los pisos están más cerca de los 6,80, 6,90, así que todo funciona muy bien, más que ir demasiado más abajo, porque ya hemos estado en la parte como más positiva, si se quiere, del ciclo del dólar global. Eso con el dólar. Y por lo tanto, nuestros niveles están, de nuevo, todo muy tranquilo en términos de discusión. Si todo avanza muy ordenadamente, o se empieza a ordenar un poco a nivel del Congreso y el Ejecutivo, por ejemplo, los esfuerzos que se estaban haciendo por llegar a algún consenso entre mínimos comunes y la agenda del gobierno, eso debería llevar a un tipo de cambio que de todas formas tiene que pagar un premio frente a la historia, y ese premio a nuestro juicio está más cerca de los 5 o 7% en plata. A estos niveles de tipo de cambio estamos hablando de que en vez de 6,30 debe estar en 6,80, 6,9. Más arriba, cuesta imaginárselo, porque de alguna forma ya tiene bastante premio. Bolsa. En términos de bolsa, lo que hemos visto es que estructuralmente las compañías lo están haciendo bien. Lo hicieron muy bien el cuarto trimestre del año pasado. Lo están haciendo muy bien este trimestre. Los ROEs de las compañías que seguimos del IPSA debieran ir convergiendo hacia el 8%, 7-8%, en la medida que van echando trimestres con mejores resultados de aquí a fin de año. Eso es compatible con, o coherente al menos históricamente, con un bolsa libre de 1,5, 1,6. Y por lo tanto, un IPSA que fundamentalmente, por cómo le está yendo a las compañías, debiera estar más cerca de los 4.008, 4.009. ¿Cómo entra la bolsa a las elecciones? Entra a 4.500, 4.600 casi. Y eso significa que llega con un descuento de más o menos un 5%. Versus el tipo de cambio, que ya hablamos, veníamos con un descuento de casi un 10%. En la bolsa no hay un fisco que de alguna forma haga la contraparte de qué es lo que puede pasar en el mercado día a día. Y segundo, entonces, cuando llega el shock, una parte de la historia es, bueno, a lo mejor tiene que reaccionar un poco más que lo que había reaccionado porque tenía un premio o un castigo más acotado. Y eso puede ser una de las explicaciones de lo que estamos viendo en la bolsa, que se cae el 10% y que hoy día trató de rebotar unos 2 o 3 puntos, que era lo que nos cuadraba un poquito más como razonable, dado cómo le está yendo a las compañías y sumándole, por supuesto, el riesgo local. Pero de todas formas terminó 10-11% abajo de lo que da la semana. Si uno mira la perspectiva de resultados del 2021 de las compañías, corregido con lo que ya ha ido pasando, nosotros tenemos un 13% de aumento de la utilidad de 2021 versus 2019. Lo comparamos con el 19, para saltarnos un poco el bache del 2020 que enturbia un poco los números. Si uno lo lleva a precio-utilidad histórica y dónde estaría transando hoy día, la verdad que eso da sustento, acá estamos en la precio-utilidad hoy día, eso da sustento a un IPSA de nuevo, de más cercano a los 4.008, 4.009, que incluso pagando una precio-utilidad más baja, que un IPSA a los 4.100 o los 4.200 puntos que estamos viendo ahora. Entonces, la pregunta que surge, bueno,
¿Cuánto castigo por alguna vía se puede estimar que tiene el IPSA en estos niveles? Y aquí aparece una doble estimación, en el fondo, que tratamos de hacer conversar, que es que en el fondo, en la primera columna están los precios objetivos, que están publicados más o menos actualizados hasta principios de este año. Dos, en la segunda columna está qué le pasa a las valorizaciones de las distintas compañías si es que yo le doy un shock a la prima por riesgo de Chile. ¿De qué tamaño? De los 50 puntos base que hablamos hace un rato, cuando Chile se va por la senda de mayor deuda, se va por la senda de mayor gasto fiscal y por lo tanto presiona sus parámetros públicos y sus primas por riesgo. Y después hicimos un ejercicio adicional también que era castigar los bonos corporativos o la tasa de deuda local que enfrentan estas compañías en el mercado. Y ahí si se fijan los números se mueven más o menos entre el 5, el 7%, hay sectores como Entel que sufren un poco más, Telecom sufren cerca del 10% de desvalorización si es que uno hace este shock. Este shock no es menor, estamos hablando de que estructuralmente Chile se queda uno o dos peldaños más abajo en términos de clasificación de riesgo. Eso no ha ocurrido, pueden salir cosas mejor de lo que estamos pensando, pueden salir algunas otras peor de lo que estamos pensando, pero no un shock chico, si se compara con lo que le ha pasado a otras economías. Perder 2 notches de clasificación no es poco. Y ahí da números que de alguna forma, sumando y restando, uno podría entender que se mueven en los rangos del 5 hasta el 10%, en algunos casos incluso en compañías que están más expuestas a Chile pueden llegar hasta sobre el 10% de castigo en estas simulaciones. Y por lo tanto uno dice, bueno, parto antes de las elecciones con un IPSA castigado en un 5%, porque había una probabilidad de que no se ganara el tercio por el lado de la derecha, finalmente eso se da, debiera tener un castigo en promedio de 8,5%, bueno, sí, pero considerando que esto está asumiendo un escenario bien complejo de cuentas fiscales hacia adelante. Entre otras cosas, acá no está simulándose, por ejemplo, cuánto podría equilibrarse las cuentas fiscales si es que uno aumenta los impuestos, por ejemplo. Pero eso, algunas simulaciones muy simples, porque acá lo único que hacemos es castigar la tasa de descuento en Chile, pero da un orden de magnitud más o menos de qué es lo que le pasa a las compañías y si es sensato o no, más o menos, el supuesto trabajo que estamos ocupando para golpear estas valorizaciones. Y cerrando un poco lo que está pasando hasta ahora, más allá del ejercicio de sensibilidad que mostramos hace un segundo, es que los resultados de la compañía han estado bastante fuertes en el primer trimestre, de nuevo, ya sorprendieron muy fuerte al alza en el cuarto trimestre, y por lo tanto en términos de EBITDA y en términos de utilidad van un poco por sobre lo que nosotros estábamos estimando. ¿Cuánto estábamos estimando? Un EBITDA que creció un 18% en el cuarto trimestre del año pasado y estaría creciendo en torno a un 10% este primer trimestre. Y si eso se da, pelea de alguna forma como factor o driver más relevante para la bolsa, cómo les va a ir a las compañías este año y eventualmente el próximo, con el panorama de mayor tasa de descuento, si se quiere, o con mayor prima por riesgo para los negocios en Chile por lo que está pasando a nivel político. Pero quiero decir que en el fondo en la línea de los flujos que están generando estas compañías se han recuperado muchísimo más rápido de lo que nosotros estábamos pensando y el mercado estaba pensando. Se han adaptado muy bien incluso en el primer trimestre y eventualmente el segundo vamos a ver algo parecido, a estas cuarentenas que se han dado de segunda vuelta, de segunda ola. Así que eso para tenerlo en cuenta también. Es cierto que uno le puede aplicar todo el descuento posible a las tasas de descuento de las compañías locales, pero también hay que acordarse que en el fondo en el mediano plazo lo están haciendo bien y lo están haciendo incluso mejor de lo que nosotros estábamos pensando. Y eso se ha reflejado en que los balances, en que los riesgos de estas compañías
se han mantenido a raya. Si ven acá los spreads corporativos en la línea roja, los spreads bancarios en los mercados locales se han mantenido bastante estables en el último tramo. Y déjenme volver ahí. Y entonces, de alguna manera, creemos que en términos de la renta fija hay un buen soporte por el lado del Banco Central que está entregando liquidez y también por el lado de la renta fija corporativa, bancaria y la corporativa. Y entonces el escenario es que las compañías, al menos en sus resultados, lo que va a la fecha, el 2021, han mostrado una recuperación bastante notable y eso también hay que considerarlo en cómo uno está reaccionando. Y déjenme cerrar ahí con las proyecciones, ya comenté algunas. Quizá lo más importante, estamos trabajando con un cobre cerrando en torno a 4.25, lo tuvimos que ajustar al alza porque por supuesto el mercado está mucho más apretado de lo que estaba hace 3 meses atrás. Sí lo bajamos bastante en el 2022 y eso desencadena un montón de cosas hacia arriba, cosas que el tipo de cambio, sin estos ruidos, saliendo un poquito de los ruidos que estamos viendo en esta semana, deberá converger hacia los 6.80 al cuarto trimestre del año y quedarse más o menos en esos niveles. Parece que no, parece que baja, pero en realidad hay que acordarse de que esto en los modelos da bastante menos que 6.80, da más cerca de los 6.30 en las predicciones. Déjenme parar ahí para dejar espacio para preguntas. Gracias, Felipe. ¿Cómo ves la recuperación de la bolsa, las acciones y en cuánto tiempo? Todo eso es muy difícil de responder, pero yo creo que como están funcionando las compañías, los resultados que están reportando, como está funcionando la macro del 2021 y la recuperación, más vacunación, término de cuarentena y asumiendo que acá de alguna forma hay un control de la pandemia más o menos importante, yo creo que es razonable que si se disipan los mayores niveles de incertidumbre, vayamos a buscar niveles más cerca de los 4.800 de nuevo. Va a costar, creo yo. El timing es imposible, ajustarle al nivel ya es bien complicado, apuntar al timing es aún más complicado, pero creo que va a ir de la mano de 3 cosas que debieran pasar. Uno, que se ordene algo en la discusión en el Congreso, porque de verdad se están aprobando cosas incluso antagónicas en la mañana y en la tarde. Y dos, que empieza a funcionar la Convención Constituyente a partir de julio y se vea un panorama donde efectivamente estas listas que estaban mostrando ahí, que quieran hacer sus puntos en términos de recursos naturales y medio ambiente, lo hagan y se vaya avanzando en ese punto, que se vaya avanzando en cómo se va a escribir el tema de los derechos económicos y sociales, que en el fondo se vaya avanzando. Yo creo que nadie pensaba o nadie tenía en su escenario base que la Constitución no iba a sufrir mayores cambios después de este proceso. Hay un benchmark que uno lo puede ojear, que es el proyecto de constitución, de nueva constitución que envió Bachelet en marzo del 2018 al Congreso, antes del cambio de mando. Y ahí, bueno, había varias menciones a derechos sociales y económicos, a la eliminación de la supramayoría y los quórum cualificados, y algunas pensiones también a temas de recursos naturales. Yo creo que si eso se va dando así, medianamente ordenado, obviamente esto va a gatillar en una estructura con más gasto público. Eso probablemente es un desde en esta historia, con mayores impuestos también. Pero si se ordena un poco, creo que ahí la bolsa puede recuperar tracción simplemente para ir a buscar niveles más razonables con lo que están produciendo o están generando las compañías en última línea, incluso con, como mostrábamos ahí, ratio algo castigado respecto al histórico, que es una prima por riesgo más alta. En esta incertidumbre financiera que existe, ¿qué es lo más recomendable? ¿Invertir a corto o a largo plazo?
Eh, Va dependiendo un poco del contexto, pero por ahora lo que estamos recomendando es, dado el inmejorable escenario externo que tenemos, estar mirando a largo plazo en el equity fuera, Asia emergente, algo en mercados desarrollados. Europa en particular podría tener un buen desempeño también, en la medida que se ha ido mejorando un poco su view macro. Eh, y en términos, si entiendo bien la pregunta, en términos de la renta fija, creo que sí, que todavía hay que tener cuidado, sobre todo en la renta fija local, con las duraciones demasiado largas, porque va a haber presiones sobre las tasas seguramente, no solo por la constituyente y las elecciones, sino porque todavía hay presión de gasto importante discutiéndose entre el Congreso y el Ejecutivo. Así que en tasas yo tendría a estar más corto que largo, sobre todo con los resultados del fin de semana, pero en términos de toma de riesgo, yo creo que todavía sigue siendo un escenario para tomar más riesgo en equity, a nivel global probablemente. Pero como decía, si uno hace los números para la bolsa local, aparece que tiene un nivel de incertidumbre más o menos grande, pero aparece un castigo bien importante. ¿Cómo debería impactar en el crecimiento del país si se aprueba el royalty? A ver, el royalty es escalonado, y se va desactivando también si es que uno, se pone en escenarios de precios más castigados de los commodities, más normales, no a los niveles que está hoy día el cobre, por ejemplo. Pero yo creo que sí hay que considerar que el nivel de inversión que puede tener la minería hacia adelante, si es que se aprueban ese tipo de esquemas tributarios, es menor. Y no hay que olvidar de los casi 50 o más de 50.000 millones de dólares que se invierten al año en Chile, del orden de esa cifra, una parte importante viene de minería, otra parte importante viene de utilities, que de alguna forma también están ahí encima de la mesa, con lo que ha pasado en pandemia, con lo que ha pasado con los cambios a la normativa. Eh, si, y estos dos sectores yo creo que son muy gravitantes en inversión. Si ellos entran en un modo de esperar a ver, que se resuelve todos estos temas, estimaciones de la misma Cámara de la Construcción, la Cámara Chilena de Construcción, inciden en casi 2/3 de la inversión del sector el próximo año, en minería. Y eso significa que ahí sí hay un impacto no menor en inversión, que se empieza a tasar, que se empieza a congelar de alguna forma a la espera de ver cómo se resuelven todos estos temas. Y eso impacta finalmente en PIB potencial. Nosotros ocupamos 2,5, pero en la última revisión de los expertos de Hacienda que los citan para darle perfil al crecimiento potencial, ellos estaban más cerca de niveles del 1,9, 2%, tomando justamente. Felipe, acá un poco se comenta acerca del efecto de venta de Hacienda, ¿no es cierto? ¿Hasta cuándo puede seguir vendiendo el fisco? El fisco va generando, bueno, tiene dos fuentes ahora. Uno está gastando fondos soberanos, que eso de alguna forma va a parar. Dos, tiene emisiones, ha ido emitiendo cada año, ha ido emitiendo más bonos afuera, eh, de lo que emitía antes, y eso también eventualmente puede decidir emitir un porcentaje aún mayor de la deuda afuera que adentro. Y eso también le genera ese flujo. Y tres, está recibiendo más, ingresos del cobre. Con estos niveles de cobre, piensen que este presupuesto está hecho con en torno a 2,90 de precio de cobre y hoy día ya lo corrigieron a 3,99. Así que ahí hay 8 montos más de plata. En general, el fisco, claro, es deficitario en pesos. Tiene que ir a liquidar, dólares porque todo su gasto al final del día es moneda local. Con respecto a acciones,
En el fondo, ¿dónde se están yendo los flujos de la venta de acciones? ¿Qué está haciendo la gente? Bueno, yo me imagino, uno no tiene el dato día a día o en tiempo real, pero yo me imagino que está pasando un poco el reportfolio que se dio en octubre, noviembre del 2019, que es más suave, sí, pero se está dando este reportfolio de ir a buscar activos afuera y por tanto estar más activado en dólares, ya sea caja dólar o activos denominados en dólares afuera, bolsa o renta fija. Que es un poco lo que me imagino sale como natural hacer en estos escenarios. Lo que sí yo me gustaría recalcar es que hay que considerar también que a niveles de un IPSA de 4.100, 4.150 puntos, tipos de cambio de 7.15, 7.20, tasas de interés locales del 3.80 o más, las curvas base, a los inversionistas extranjeros, que igual están acostumbrados a invertir en emergentes que tienen problemas o ruidos institucionales como estos, le empieza a hacer sentido invertir en activos en esta región. Eh, Son inversionistas que han invertido por décadas en Brasil, le ha ido mal, pero vuelven a invertir en Argentina cuando aparecen oportunidades. Y por lo tanto, yo no miraría, yo no dejaría de mirar, perdón, el rol que puede jugar los inversionistas extranjeros cuando vean, eh, cuando vean estos niveles de valorización de la bolsa local, por ejemplo, o de las tasas de interés locales. Felipe, y con respecto a las acciones locales, en este escenario de incertidumbre política, ¿qué acciones ustedes están recomendando? Está un poco cargado al sector exportador, que es un poco lo que hemos hecho en las últimas carteras. Si se acuerdan, a principios de mayo incluso sacamos Entel e ingresó CAP a las carteras. Está bien cargado forestal también. Yo sé que hay ruidos que eventualmente uno se puede imaginar que pueden aparecer en recursos naturales, royalty, medioambientales y otras, pero la verdad que esos sectores han andado muy bien considerando que, bueno, más allá de la corrección que le pegó a todos los sectores en estos 2 días, pero están muy expuestos al ciclo externo. El ciclo externo va muy bien. Eh, Dentro de los locales, igual tenemos exposiciones importantes en bancos, en los bancos grandes, y, eh, y algunos retail también, que de alguna forma el foco está en que lo han hecho bien compitiendo por la nueva competencia online que están teniendo. Dos, lo han hecho bien en las pandemias, en las cuarentenas, perdón, también. Y donde sí estamos bastante más, mucho más cautos en el sector utility. Creemos que ahí está en un sector muy sensible socialmente, eh, y dos, que tiene varios flancos abiertos. Tiene el flanco medioambiental con la descarbonización, tiene el flanco incluso de sequía y costos marginales, eh, tiene el flanco de tarificación y congelamiento de tarifas a hogares, tiene varios flancos abiertos. Y para ir ya finalizando, Felipe, una última pregunta. Acá tenemos una clienta que le gusta la inversión en Estados Unidos, pero consulta en cómo se ve a largo plazo este mercado, considerando la incertidumbre por la pandemia, guerras, Mm. etcétera. En términos de valorización, es de las que se ve más apretada, pero eso ya ha pasado varios años. En términos de prima por riesgo accionario está más apretado que emergente, Asia emergente, Europa y otros. Pero también es cierto que desde las economías, como mostrábamos en este gráfico, donde las bolsas suben de la mano con las mejores perspectivas macro o de crecimiento, es de las economías que ha sido el motor de toda esta recuperación en el 2021. Eh, ¿Cuánto momentum le queda a eso? Claro, se le va agotando un poco. Eh, y yo creo que ese es el mayor como riesgo, que es que en el fondo uno, eh,
si uno entra ahora a estas valorizaciones, claro, va quedando un poco menos de espacio, considerando que ya muchas sorpresas positivas están metidas dentro del índice, en términos de crecimiento y en términos de recuperación de la actividad. Yo creo que ese es como el riesgo que hay, pero sin duda que dentro de la economía es de las que mejor han dado incluso en esta fase de vacunación, a pesar de que estuvo dentro de la lista de los que peor lo había hecho en pandemia, en la fase de vacunación va muy bien. Así que es un mercado que en general se tiende a mantener dentro de los portafolios. Muchas gracias, Felipe. Queremos agradecer a todos quienes nos acompañaron esta tarde. Hicimos la invitación ayer, nos pareció importante poder acompañar a nuestros clientes y poder, ¿no es cierto?, traer un webinar un poco actualizado, ¿no es cierto?, en este contexto. Así que agradecerte a ti y vamos a compartir también tu presentación, Felipe, Sí, a todos de todas nuestros maneras. clientes y obviamente cuenten con nosotros. Vamos a estar eh, cerca de ustedes, comentándoles todo el acontecer económico, tanto local como internacional, siempre que obviamente esto lo amerite. Así que muchas gracias, Felipe, y muchas gracias a todos que nos acompañaron esta tarde. Muchas gracias a todos, que estén muy bien.